Buenos días, docente y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las categorías afectadas a nivel de tumores cerebrales. Para eso quiero dar la definición de tumores cerebrales. Los tumores cerebrales es, según la Organización Mundial de la Salud, es una alteración a nivel celular, sobre todo porque esto va a ser un crecimiento incontrolado de estas, porque puede haber alteración a nivel de su apoptosis, su fagocitosis y en el ADN. Estas células, también según la Organización Mundial de la Salud, o estos tumores pueden crecer en cualquier órgano o tejido, no importa. En los tumores cerebrales hay de dos tipos, el secundario y el primario. Cuando hablamos del secundario es cuando se origina en algún tejido adyacente u órgano adyacente y hace metástasis hasta llegar al sistema nervioso central. El primario es cuando se origina directamente en el sistema nervioso central. Vamos a hablar de las causas y factores de riesgo. Las causas pueden estar relacionadas con factor genético, hereditario, con lo que es el contacto con sustancias o radiaciones. También en cuanto a causas y factores de riesgo tenemos que la edad se da mucho a nivel de en la población del adulto mayor, pero también en el adulto joven ha venido creciendo, según algunos estudios. Otra, el sexo se da sobre todo en los hombres, en el sexo masculino, pero en ellos se da sobre todo los que son los tumores malignos. En las mujeres se da mucho tumor benigno. Factores también aquí influyen el genético y el hereditario porque puede haber, si el padre o la madre de esa persona ha tenido cáncer, el hijo va a ser propenso. O si algún tío o abuela murió o tiene cáncer, esa persona va a ser propensa. El factor también genético porque puede haber alteración a nivel de los cromosomas en el 17, en el 19, algunos también hablan del 22, del 1 o el 2 también, según algunas literaturas o revistas. También tenemos que el contacto con radiaciones que se haya hecho previamente, sobre todo con radioterapia, perdón, que haya sido en zonas exactamente o cercanas a la cabeza, también hace que en algún tiempo la persona pueda desarrollar algún tipo de tumor. Teniendo en cuenta eso, voy a hablar de las categorías. Una de las categorías más afectadas es la circulación. ¿Por qué? Porque la masa me va a alterar la ley de Monroe-Kelly. ¿Qué nos habla la ley de Monroe-Kelly? La ley de Monroe-Kelly nos dice que en nuestro sistema nervioso central tenemos tres volúmenes. El primero es el sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y el encefálico, que es la cabeza, el cerebro como tal. Uno de estos se va a ver alterado porque hay una presencia de una masa o algún tejido extraño. Eso me va a llevar o nos va a llevar a que haya alteraciones y haya una autorregulación por nuestro sistema y va a haber un aumento de la PIC. La PIC siempre es de 10 milímetros de mercurio, en este caso se aumenta. De aquí quiero sacar otra categoría que es dolor. ¿Por qué el dolor? Porque el dolor o cefalea es un signo y síntoma clave en esta patología, sobre todo las que son de tipo hipertensivos, que se la puede relacionar con alguna alteración a nivel también de la PAM o de la misma presión intracraneal. También aquí tenemos que el dolor se puede desprender de circulación porque a nivel del tumor, en los vasos cercanos a él, estos se van a tender a deformar y me va a llevar también a tener este tipo de cefalea. Eso se lo encuentra o no lo menciona Adams. Voy a regresarme a la circulación porque el tumor me puede generar las herniaciones y estas herniaciones es el desplazamiento del lóbulo segmento de una zona de alta presión va a ir a una zona donde es menor la presión y eso me va a llevar a tener por ejemplo el tumor, la herniación de subfascicular, que esa se caracteriza también porque va a llevarme a tener algún tipo de oclusión a nivel de la arteria cerebral anterior. Teniendo en cuenta eso, el paciente va a tener alteración a nivel del lóbulo frontal porque como esta arteria se ocluye puede llevarlo a un infarto. Y bien sabemos que en el lóbulo frontal se encuentra todo lo que son las funciones mentales superiores. Y esto me va a llevar a tener, o al paciente lo va a llevar a tener signos y síntomas claros como pérdida de la memoria, alteraciones en el lenguaje, la habilidad emocional, irritabilidad y la depresión, que más adelante les voy a seguir comentando sobre eso. Y desde aquí se puede ver alteradas todas esas funciones. También ese infarto del lóbulo frontal me puede llevar a tener alteraciones a nivel de la función motora. ¿Por qué?
La función motora se puede ver alterado porque se sabe que cuando hay un infarto de la arteria, el paciente puede tener problemas como las paraplejías de miembro inferior que pueden ser contralaterales. También me puede llevar, según la localización del tumor, me puede llevar a tener problemas a nivel de la función motora, porque puede llegar a ir a zonas motoras como tal, como puede ser la zona primaria, la zona secundaria. Y de ahí pues se pueden derivar lo que son las paralesias o las plejías, que también son muy frecuentes, o debilidad muscular también que el paciente presenta. Regresando a circulación, la circulación, ahorita voy a hablar del líquido cefalorraquídeo, se altera porque Adams nos menciona 3 tipos de edema, que es el vasogénico, el citotóxico, y él menciona un tercero que se ubica sobre todo a nivel de las paredes ventriculares, de los ventrículos. Y desde aquí se puede llegar a tener algún tipo de infiltración. También la circulación se puede ver afectada porque puede existir algún papiloma en el cuarto ventrículo que me afecta al Luschke-Magenji y genera una oclusión del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora voy a pasar a otra categoría que es el nervio periférico y par craneal. ¿Por qué se altera el nervio periférico y el par craneal? Se altera por la localización del tumor. El tumor hay un tumor muy común, sobre todo a nivel de la infancia y la lactancia, que es el retinoblastoma, que se ubica sobre todo a nivel de las células de la retina, afectándonos todo lo que es la vía óptica. Otro par craneal que se puede ver afectado aquí es el tercer par craneal, por otro tipo de herniación, que es la del cerebelo hacia abajo, que me genera compresión en el tercer par craneal, sobre todo a nivel de su núcleo parasimpático, llevándonos a una midriasis. Otro par craneal que se ve afectado es el octavo par craneal, sobre todo en su componente vestibular. Aquí tenemos los schwannomas vestibulares o aneurisma vestibular, que se caracteriza porque afecta mucho al componente vestibular. Si se afecta al componente vestibular, puedo sacar otra categoría de aquí, que es la de equilibrio y balance, ya que pues este se encarga de eso, de darnos el equilibrio. También, como se afecta el octavo par craneal, podemos llevar a tener alteraciones. También muchas veces se afecta el componente coclear, y ahí tenemos el paciente muchas veces llega a tener hipoacusias. También Adams nos menciona que desde aquí se puede derivar algún síndrome de Meniere. Otro par craneal, otros 2 pares craneales que se afectan en esta patología son el quinto y el trigémino, porque el tumor también, como puede llegar ahí, puede descender y ubicarse a nivel del ángulo pontocerebeloso, que es el ángulo que se ubica entre el cerebelo y el puente. De aquí se altera lo que es, puede descender aún más y puede alterar lo que son el par craneal, pues el quinto y el trigémino, generando sensaciones de pérdida de sensibilidad o dolor facial. Tenemos también que de aquí puedo derivar otra categoría, que es ventilación y respiración. ¿Por qué derivo otra categoría de ventilación y respiración? Se puede alterar por 3 razones. Una, por este tumor, que puede llegar al ángulo pontocerebeloso, puede descender y afectar al bulbo raquídeo, disminuyéndonos una de sus funciones principales, que es la regulación de la frecuencia cardíaca, respiratoria y las funciones cardiopulmonares. Esa es una. La otra, porque el papiloma del cuarto ventrículo que llega al Luschke-Magenji puede llegar a infiltrarse también y generar alteraciones a nivel del bulbo raquídeo. Otra de las causas son las mismas herniaciones, que pueden llegar a descender y comprimir todo el tallo cerebral. Una de las categorías que también se puede ver afectada aquí es, aparte de todas estas, y puedo conectarlas, es también algo de marcha y balance, porque el paciente pues, por la afección en la arteria cerebral anterior me afecta la marcha, generando alteraciones a nivel por la paraplejía. También pues se pierde un poco de balance por la afección en el componente vestibular del octavo par craneal, y desde ahí puede el paciente tener problemas de marcha. Todo esto, todas estas afecciones, porque también la afección en la arteria cerebral anterior me va a llevar a tener incontinencias urinarias, como les dije, me va a llevar a que el paciente necesite dispositivos de asistencia, como lo pueden ser algunos equipos o incluso personal que lo cuide si se llega a un caso extremo. También puede tener fallas cardiopulmonares, también puede necesitar algunos dispositivos por tiempo o incluso por mucho tiempo,
para cumplir esas funciones principales. Porque en la CIF nos habla de que cualquier alteración cualitativa o cuantitativa también nos va a afectar la participación y las actividades, y el paciente pues muchas veces con estas alteraciones no va a poder cumplir sus funciones que venía realizándolas previamente, porque según varios estudios, la gran mayoría de pacientes tenían problemas con la depresión, y esa depresión también les dificultaba a realizar algunas actividades. La mayoría quedaba con ese tipo de secuelas. Como también lo pueden ser funciones motoras también, que no puedan recuperarse. También el paciente no puede realizar las actividades como las hacía antes. Bueno, estas han sido las categorías que se afectan en las patologías, en la patología neuro, como son los tumores cerebrales. Espero les haya gustado, hayan entendido, y les agradezco. Muchas gracias.